Nueva Zelanda. El salario mínimo en Nueva Zelanda se sitúa en 2.156 euros o 2.335 dólares. El mínimo se actualiza cada año y se ajusta en función de la inflación y otros factores económicos. A pesar de ser un salario mínimo bastante elevado, Nueva Zelanda es uno de los países más igualitarios del mundo en cuanto a la distribución de la renta. El gobierno neozelandés ha implementado una serie de medidas para asegurar que los trabajadores reciban un salario justo y puedan tener una vida digna. Es interesante destacar que en Nueva Zelanda existe un concepto o propuesta de living wage o salario digno en español, que es un salario pagado voluntariamente por empleadores que quieren asegurarse de que sus trabajadores y sus familias cubran sus necesidades básicas y vivan con dignidad. Cabe destacar que el salario mínimo de Nueva Zelanda es bastante alto en comparación con otros países del mundo, lo que refleja el compromiso del país con la justicia social y la equidad. Población: Nueva Zelanda tiene una población de alrededor de 4,9 millones de habitantes. La mayoría de la población se concentra en las ciudades más grandes, como Auckland, Wellington y Christchurch. La población de Nueva Zelanda es multicultural, con una gran cantidad de personas de ascendencia europea, maorí y de las islas del Pacífico. Densidad de población. La densidad de población de Nueva Zelanda es de aproximadamente 19 personas por km cuadrado, lo que significa que es uno de los países menos densamente poblados del mundo. Gran parte del país está cubierto por paisajes naturales como montañas, bosques y lagos, lo que contribuye a su baja densidad de población. Idioma. El idioma oficial de Nueva Zelanda es el inglés, pero también se habla el maorí y otros idiomas del Pacífico. El maorí es una lengua polinesia y es una parte importante de la cultura y la identidad de Nueva Zelanda. Muchas palabras maoríes se han incorporado al inglés neozelandés y son utilizadas comúnmente en la vida cotidiana. La lengua de signos neozelandesa, también conocida como NZSL por sus siglas en inglés, fue declarada oficial en Nueva Zelanda en 2006, convirtiéndose en la primera lengua de signos en el mundo en obtener ese estatus. Se estima que hay alrededor de 20.000 personas que utilizan la lengua de signos neozelandesa en el país. La comunidad sorda de Nueva Zelanda ha luchado durante décadas para que su lengua sea reconocida y respetada, y la declaración de NZSL como lengua oficial fue un gran paso en esa dirección. Moneda oficial. La moneda oficial de Nueva Zelanda es el dólar neozelandés. El dólar neozelandés es una de las monedas más negociadas en el mundo y se utiliza no solo en Nueva Zelanda, sino también en las islas Cook, Niue, Tokelau y Pitcairn. La tasa de cambio del dólar neozelandés varía en función de la economía del país y las fluctuaciones en los mercados internacionales. La moneda neozelandesa ha tenido una historia interesante, ya que durante muchos años estuvo vinculada a la libra esterlina del Reino Unido, pero en 1967 se decidió separarla y establecer un tipo de cambio flotante. Actualmente, el dólar neozelandés es una de las 10 monedas más operadas en el mercado de divisas, y es considerado como una moneda de refugio seguro junto al dólar estadounidense, el yen japonés y el franco suizo. Tasa de desempleo. Nueva Zelanda cuenta con una tasa de desempleo del 3,4%, lo que representa una de las tasas más bajas en comparación con otros países del mundo. Esto se debe en gran parte a la fuerte economía y a la diversidad de oportunidades de empleo en diferentes sectores, como el turismo, la agricultura y la tecnología, entre otros. IVA general. El impuesto al valor agregado en Nueva Zelanda es del 15%. Este impuesto se aplica a la mayoría de los bienes y servicios, aunque hay algunas excepciones. Por ejemplo, la educación, la salud y algunos alimentos básicos están exentos del IVA. Presión fiscal. La presión fiscal es del 33,8%. Este es el porcentaje de los ingresos totales del gobierno que provienen de los impuestos. A pesar de que este porcentaje no es particularmente alto en comparación con otros países, el gobierno de Nueva Zelanda ha implementado una política de bajos impuestos para atraer a los inversores extranjeros y fomentar el crecimiento económico. Deuda pública. La deuda pública de Nueva Zelanda es del 43,16% del PIB. Esto significa que el gobierno tiene una deuda relativamente baja en comparación con otros países, lo que se debe en parte a la fortaleza de su economía y a su política fiscal prudente. Índice de libertad económica. Nueva Zelanda es conocida por tener una economía bastante libre y abierta. Según el índice de libertad económica de la Heritage Foundation, se encuentra en el 5º lugar a nivel mundial en términos de libertad económica. El país es reconocido por su eficiente sistema de regulación de negocios, su alto nivel de transparencia y su compromiso con el libre comercio. Seguridad del país. En términos de seguridad, Nueva Zelanda se considera un país muy seguro. En el último informe del Índice Global de Paz, que mide la tranquilidad y la estabilidad de los países a nivel mundial, Nueva Zelanda ocupa el segundo lugar con una puntuación de 1.27.
Este ranking se basa en varios factores, como la tasa de homicidios, el nivel de terrorismo, la seguridad en el entorno laboral, entre otros. Nueva Zelanda ha sido reconocida internacionalmente por su compromiso con la seguridad y su postura pacifista. Índice de felicidad. Nueva Zelanda tiene una alta puntuación en el índice de felicidad, con una calificación de 7,20 y ocupando el 10º lugar en el ranking de países más felices del mundo según el informe del 2022 del World Happiness Report. Nueva Zelanda ha sido reconocida por su alto nivel de educación, su sistema de salud universal, su compromiso con la igualdad de género y su belleza natural. Estos factores contribuyen a hacer de Nueva Zelanda un lugar atractivo para vivir y visitar. Australia. El salario mínimo interprofesional en Australia es de 2.199 euros o 2.382 dólares, que se encuentra en línea con otros países de la región, como su país vecino Nueva Zelanda. Población. Australia es el sexto país más grande del mundo en términos de superficie, pero su población es relativamente baja, con poco más de 26 millones de personas. Aproximadamente el 60% de la población de Australia vive en ciudades costeras, como Sydney, Melbourne, Brisbane y Perth. Es uno de los países más multiculturales del mundo, con personas de más de 200 orígenes étnicos diferentes. Los aborígenes australianos son los habitantes indígenas originales del continente australiano y las islas circundantes. Hasta la llegada de los colonos europeos en 1788, los aborígenes eran los únicos habitantes de Australia. Sin embargo, con la llegada de los europeos, los aborígenes se vieron desplazados de sus tierras y sometidos a políticas discriminatorias. Esto llevó a un trágico declive en la población aborigen debido a enfermedades traídas por los colonos, el desplazamiento forzado y la violencia. Hoy en día, los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres representan alrededor del 3% de la población total de Australia. Aunque han logrado algunos avances en la obtención de derechos y reconocimiento cultural en las últimas décadas, todavía enfrentan desafíos significativos en términos de discriminación, desigualdad y pobreza. Densidad de población. La densidad de población de Australia es una de las más bajas del mundo, con solo 3 personas por kilómetro cuadrado. Esto se debe en gran parte a la gran cantidad de tierras desérticas y semiáridas del país. Idioma. El idioma oficial de Australia es el inglés, que es hablado por la gran mayoría de la población, pero también hay otros idiomas que son hablados por una parte significativa de la población, como el mandarín, el italiano, el árabe o el cantonés. Además, Australia es conocida por sus variados dialectos y acentos del inglés, que son influenciados por la diversidad de culturas y comunidades lingüísticas presentes en el país. También es importante destacar que, antes de la llegada de los europeos en el siglo XVIII, Australia era el hogar de cientos de lenguas aborígenes, que aún hoy en día son habladas por algunas comunidades indígenas. Sin embargo, muchas de estas lenguas están en peligro de extinción debido a la asimilación cultural y la presión del idioma inglés. Actualmente, se están haciendo esfuerzos para preservar y revitalizar estas lenguas aborígenes, y se estima que alrededor de 120 lenguas indígenas diferentes todavía existen en Australia. Moneda oficial. La moneda oficial de Australia es el dólar australiano. El dólar australiano es una de las monedas más negociadas en el mercado de divisas, lo que refleja la fortaleza de la economía australiana. Tasa de desempleo. La tasa de desempleo de Australia es del 3,5%. Este es uno de los niveles de desempleo más bajos en el mundo desarrollado, lo que indica una economía fuerte y saludable. IVA general. El IVA general en Australia se llama GST, Goods and Services Tax, que se aplica a la mayoría de bienes y servicios a una tasa del 10%. Aunque el IVA no es el impuesto más alto en comparación con otros países, es importante tener en cuenta que en Australia, a diferencia de muchos otros países, casi todos los productos y servicios incluyen el impuesto. Presión fiscal. La presión fiscal de Australia es del 28,5%. Al igual que ocurre con el resto de países de la lista, Australia tiene un sistema tributario progresivo, lo que significa que aquellos que ganan más pagan una tasa impositiva más alta. Deuda pública. La deuda pública de Australia en 2021 ha sido del 58,38% del PIB. Es importante tener en cuenta que este es un aumento significativo en comparación con años anteriores debido a los gastos gubernamentales necesarios para combatir la pandemia de COVID-19. A pesar de haber tenido este aumento, la deuda pública de Australia sigue siendo relativamente baja en comparación con muchos otros países desarrollados. Índice de Libertad Económica. Australia se sitúa en el puesto 13º en el último informe del Índice de Libertad Económica. La alta posición de Australia en el Índice de Libertad Económica se debe a su economía abierta, flexible y competitiva. El país ha implementado reformas estructurales y de libre mercado, lo que ha ayudado a crear un ambiente empresarial favorable.
El gobierno australiano ha reducido las barreras comerciales y de inversión, así como los impuestos sobre la renta corporativa y personal. También ha establecido un sistema regulatorio sólido y efectivo para garantizar un mercado justo y eficiente. Además, Australia se beneficia de su ubicación geográfica estratégica, lo que le permite tener una fuerte presencia en la región de Asia-Pacífico y establecer relaciones comerciales con países de la zona. El país también tiene un sector de recursos naturales rico y diverso, lo que ha contribuido significativamente a su economía. Seguridad del país. El índice de seguridad global de Australia se sitúa en el puesto 27 de 163 países evaluados. La puntuación general del país es de 1.57 en una escala del 1 al 5, donde 1 representa un estado de seguridad óptimo. Índice de felicidad. Australia se sitúa en el puesto 12 a nivel mundial con una puntuación de 7,16 sobre 10. Se considera un país con un alto nivel de bienestar, con una buena calidad de vida y un sistema de salud y educación de alta calidad. Por otro lado, su economía es fuerte y está en constante crecimiento, lo que contribuye a una mayor sensación de estabilidad y seguridad entre los ciudadanos. Recuerda que si te ha gustado el video y quieres ver más contenido como este, puedes suscribirte al canal para no perderte las próximas entregas. Además, si te ha parecido interesante, no dudes en compartirlo con tus amigos y amigas para que también puedan disfrutarlo. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima entrega.